En el día de hoy, continuando con nuestra temática sobre las normas internacionales de información financiera, vamos a abordar el tema de la inversión en asociadas. Anteriormente veíamos cómo se da el proceso de las inversiones en subsidiarias y veíamos un pequeño ejercicio con consolidado. En este caso vamos a ver que la empresa tenga inversión en otras empresas, pero solamente como asociada. En este caso, no va a ser un grupo de empresas, sino que en una empresa particular vos tengas acciones y como en relación a esa participación accionaria vos vas a tener un rédito o un ingreso. Entonces, esta es la parte que abordan las NIF. Dice que el objetivo de la NIF, NIF 10, y está también en la sección 14 de NIF para PYME, dice que el objetivo es establecer los requisitos para la preparación y presentación de los estados financieros consolidados de un grupo de empresas bajo el control de una controlante. Los requisitos de contabilización de las variaciones en el porcentaje de participación en las sociedades controladas, incluida la pérdida de control de una sociedad. Es lo que les decía, vamos a ver la forma de cómo operar cuando una empresa tiene inversión como asociada dentro de otras empresas. Dice que una sociedad controlada es una empresa que está bajo el control de otra entidad conocida como controlante. El control es la facultad de determinar políticas financieras y operativas. Los estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo de empresas presentados como si fueran los de una sola entidad contable, que es lo que veíamos anteriormente a través de un consolidado de 3 empresas, y cómo se unen y llegan a formar un solo estado financiero consolidado. Los estados financieros consolidados deben incluir a todas las controladas. No existen exenciones por control temporal o por distintas líneas de negocio o porque la controlada opere bajo restricciones significativas de transferencia de fondos a largo plazo. No obstante, sí, en caso de adquisición, una controlada cumple los requisitos para ser clasificada como mantenida para la venta conforme a la NIF 5. Todas las empresas del grupo deben utilizar las mismas políticas contables. La fecha de presentación de los estados financieros de una controlada no puede diferir en más de 3 meses de la fecha de presentación del grupo. Dice que la adquisición de una participación adicional en una sociedad controlada tras obtener el control se contabiliza como una transacción patrimonial y no se reconoce ninguna ganancia, pérdida ni ajuste en el valor llave. Se aplica la NIF, se aplica la contabilización de las asociadas en estados financieros consolidados y en estados financieros de un inversor que no es una controladora, pero tiene una inversión en una o más asociadas. Se aplica la contabilización de inversiones en asociadas independientemente de que una entidad prepare o no sus estados financieros consolidados. En este caso estamos viendo estados financieros separados. Veíamos estados financieros consolidados y ahora nos habla sobre los estados financieros separados. Son aquellos que se preparan y presentan de forma adicional a los estados financieros principales de la empresa. Una entidad puede elegir preparar estados financieros separados, además de sus estados financieros principales. Las asociadas es una entidad, incluyendo una entidad sin forma jurídica definida tal como una fórmula asociativa con fines empresariales sobre las que el inversor posee influencia significativa y que no es una subsidiaria ni una participación en un negocio conjunto. La subsidiaria es una entidad entre las que se incluyen entidades sin forma jurídica definida, tales como las fórmulas asociativas con fines empresariales, que es controlada por otra entidad, en este caso la controladora. ¿Cuál es el tipo de control que se da? El poder para dirigir las políticas financieras y de operación, obtener beneficios de sus actividades y a qué nos referimos con negocio conjunto. Es un acuerdo contractual mediante el cual 2 o más partes emprenden una entidad económica que se somete a control conjunto. Los negocios conjuntos pueden tomar la forma de operaciones controladas
¿Cuáles son las influencias significativas? La influencia significativa es el poder de participar en las decisiones de política financiera y de operación de la asociada sin llegar a tener control conjunto sobre tales políticas. Pero en Nicaragua la mayoría de las asociaciones están constituidas como sociedades anónimas. Y como sociedades anónimas nosotros ya sabemos que, digamos, tu poder sobre la empresa va a estar dado por tu participación accionaria. Y la participación accionaria la va a dar cuánto capital has invertido, porque en relación a esto se te va a dar el número de acciones y cada acción corresponde a un voto. Entonces, en este caso de que trabajemos con sociedades anónimas, ya sabemos que ese poder va a estar dado por cuánto van a ser las acciones que vos tengas en esa empresa o hayas invertido, digamos, o tengas inversión en esa asociada, porque vos sos un socio más, porque ya tenés acción. O sea, las acciones te dan a vos un poder de ser accionista y tener esa capacidad para elegir junta directiva o tomar decisiones sobre ese asociado donde tengas la inversión. Y las influencias significativas por parte de un inversor dice que está la representación al Consejo de Administración, participación en los procesos de fijación de políticas donde se incluyen decisiones sobre dividendos y otras distribuciones, transacciones de importancia relativa entre el inversor y la participada, intercambio de personal directivo, suministro de información técnica esencial. La influencia significativa se puede obtener o perder sin que haya cambios en los niveles de propiedad. Quedarse sujeta al control del gobierno, tribunales, administrador o regulador. Cuando un inversor es una controladora, los derechos de voto del grupo en entidad participada se suman a los fines de determinar si la controladora tiene influencia significativa sobre la participada. Ejemplos de influencia significativa. La entidad Pantera adquiere el 35% de las acciones ordinarias que conllevan derecho a voto en una Junta General de Accionistas de la entidad Rosa. En este caso se supone que la entidad Pantera tiene influencia significativa sobre la entidad Rosa. En caso contrario, se requiere que se realice un juicio profesional para evaluar la situación. Entonces, ¿cuál va a ser? Entre más, es lo que les decía, entre más acciones tengas dentro de una compañía donde estás invirtiendo en acciones, más vas a tener ese derecho a voto sobre todos los asuntos que se traten sobre esa empresa y obviamente también un cargo dentro de la junta directiva. En este caso, el ejemplo nos dice que si tenés 35% de acciones, entonces tenés una influencia significativa, obviamente porque tenés una buena participación accionaria dentro de esa empresa. Pero puede que haya otra persona con un 50 y tenga más influencia de votos sobre vos. Entonces, donde dice, en caso contrario, se requiere que se realice un juicio profesional. Esto va a estar en dependencia. Digamos, tu influencia significativa va a estar en dependencia cuántos son los socios de esa empresa y cuánto es la participación accionaria de cada uno de ellos. Puede que con ese 35 vos tengas la mayoría de votos y los demás tengan menos de 30. Eso lo va a definir un estudio que hagas, obviamente, de quiénes son los accionistas y cuánto es la participación accionaria de cada uno de ellos. La elección de políticas contables, las inversiones en asociadas las podemos valorar por el modelo de costo, el modelo de participación y el modelo de valor razonable, que son prácticamente los tres métodos que se utilizan para valorar usando las normas internacionales de información financiera. El modelo del costo dice que un inversor medirá sus inversiones en asociadas distintas de aquellas para las que hay un precio de contabilización publicado el costo menos las pérdidas por deterioro de valor acumulada. El inversor reconocerá los dividendos y otras distribuciones recibidas prudentes de la inversión como ingresos. Un inversor medirá sus inversiones en asociadas para las que hay un precio de cotización publicado mediante el modelo del valor agregado. El precio de cotización publicado, un inversor que haya elegido el modelo de costo contabilizará sus inversiones en asociadas para las que haya un precio de cotización publicado mediante el modelo de valor razonable. Un ejemplo es que el 10 de enero del 2000
2012, la entidad Sol adquirió el 30% de las acciones que conlleva derecho a voto en la entidad Luna a un valor de 300.000. Para el año finalizado, la entidad reconoció una ganancia de 400.000. El 31 de diciembre, Luna declaró y pagó dividendos de 150.000. El valor razonable de la inversión de la entidad Sol es de 425.000. Vemos que en la solución los dividendos que debe de reconocer Sol o que, digamos, Luna le va a pagar a Sol son de 45.000. ¿De dónde salen? De tu inversión del pago de dividendos que fue de 150.000 por el 30% que es tu participación accionaria dentro de esa empresa. Entonces las ganancias en la sociedad anónima se reparten de acuerdo a la participación, porque hay un 100% de participación, un 100% de ganancia. Entonces ese 100% de la ganancia la distribuí entre el 100% de acciones, de acuerdo a cómo está cada uno de los socios. ¿Cuántas acciones tiene cada uno de los socios? En este caso, tenés 30% de acciones y, y son 150.000 que se van a repartir como dividendos. Simplemente los 150.000 por el 30% nos da 45.000, que es lo que Luna va a recibir por parte de Sol, que Sol va a recibir por parte de Luna por su participación accionaria en esa empresa. El método de participación, según este método, una inversión en patrimonio se reconocerá inicialmente al precio de la transacción y se ajustará posteriormente para reflejar la participación del inversor tanto en el resultado como en otro resultado integral de la asociada. Distribuciones y otros ajustes al importe en libro. Las distribuciones recibidas de la asociada reducirán el importe en libros de la inversión. Derechos de votos potenciales. Un inversor medirá su participación en los resultados de la sociedad, de la asociada y su participación en los cambios de patrimonio de la asociada en función de las participaciones en las propiedades actuales, plusvalía implícita y ajuste del valor razonable. Al momento de la adquisición de la inversión en una asociada, un inversor contabilizará cualquier diferencia entre el costo de adquisición y la participación del inversor. Deterioro de valor, si hay algún indicio de que se ha deteriorado el valor de una inversión en una asociada, un inversor comprobará el importe en libros completo de la inversión por deterioro del valor de acuerdo a la sección 27. Fecha de los estados financieros de la asociada. El inversor utilizará los estados financieros de la asociada en la misma fecha que los estados financieros del inversor. Si fuera impracticable, el inversor utilizará los estados financieros más recientes disponibles de la asociada. Políticas contables de la asociada. Si la asociada aplica políticas contables que difieren de las del inversor, el inversor ajustará los estados financieros de la asociada para reflejar las políticas contables del inversor. Pérdidas por encima de la inversión. Si la participación del inversor en la pérdida de asociada excede al importe en libros de su inversor en esta, dejará de reconocer su participación en las pérdidas adicionales. Discontinuación del método de participación. Un inversor dejará de aplicar el método de participación a partir de la fecha en que use de tener una influencia significativa. Si la asociada pasa a ser una subsidiaria a un negocio conjunto, el inversor medirá la participación en el patrimonio que mantenía al valor razonable y reconocerá las pérdidas o ganancias resultantes. Y por último está el modelo de valor razonable, que es cuando se reconoce una inversión en una asociada. Inicialmente un inversor la medirá al precio de transacción. El precio de esta incluye los costos de transacción. Un inversor que ha elegido el modelo del valor razonable utilizará el costo de deterioro del valor para contabilizar sus inversiones asociadas en las que sea impracticable medir el valor razonable con fiabilidad. Y aquí nos dan otro ejemplo que es con los mismos datos del anterior, que la empresa La Estrella adquiere el 30% de acciones de la empresa Cruz por 300.000. Se reconoció una ganancia de 400.000 y se paga dividendo de 150.000. Y es lo mismo. 150.000 es
el valor de los dividendos que se van a distribuir y tu participación accionaria es del 30%, entonces simplemente solo le sacas el 30% a los 150,000 y eso nos da 45,000, que es la parte que le corresponde a la empresa La Estrella por su inversión en la empresa Cruz. Son los mismos datos del anterior. Entonces, tenemos el mismo resultado de 45,000 córdobas. La presentación de los estados financieros. Un inversor clasificará las inversiones asociadas como activos no corrientes. Información a revelar. Un inversor en una sociedad revelará su política contable para inversiones en asociadas, el importe libro de las inversiones en asociadas, el valor razonable de las inversiones en asociadas utilizando el método de participación. Políticas contables. Se contabilizará al costo menos cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. Las inversiones para las que existe un precio de cotización publicado se contabilizan al valor razonable y los cambios en el valor razonable se reconocen en el resultado del periodo. Los ingresos por dividendos procedentes de asociadas se reconocen. Entonces, de la parte de cómo mantener inversiones en empresas asociadas, es decir, que vos compres acciones en otra empresa, sea de tu giro o de otro giro de negocio. O sea, ves rentable una empresa y vos decidís participar de esa empresa comprando acciones. Como después tenés que participar de las ganancias o la pérdida de esa empresa, porque como digamos toda inversión es un riesgo, puede que esa empresa se veía bien, pero al final tenga una pérdida y como inversionista vas a ser parte de esas pérdidas, así también. Si en el caso de ganancia, cuál es tu utilidad, tus ingresos por tener esa inversión ahí. Y ya sabemos que es tan fácil en las sociedades anónimas porque va a estar dado por cuánto es tu participación accionaria, es decir, cuántas acciones compraste dentro de esa empresa. Si tenés, y entonces eso te va a dar el 20, el 15, el 5, de acuerdo a cuántas acciones está dividida la empresa y cuántas adquiriste. Entonces, en relación a eso, es que una vez que obtenga ganancias, se van a distribuir. Entonces, ahí no hay ningún tipo de problemas en el caso de repartición. Y es por eso que, como les digo, en Nicaragua la mayoría de las empresas están constituidas como sociedades anónimas, porque es decir que te evita esos pleitos con los demás socios, porque ya se sabe que tu participación va a estar de acuerdo a cuántas acciones tenés y es decir, a cuánto invertiste dentro de esa empresa, y así mismo se te va a dar tu utilidad una vez que obtenés ganancias y se reparten. La actividad de aprendizaje es acerca de está fácil porque es acerca de repasar los métodos de evaluación de inventarios. Los estoy dando porque les decía a Kimberly que dentro de los exámenes de grado, el examen de grado, para los que opten por esto, siempre hay preguntas y hay ejercicios sobre esto y es bueno volverlo a ver. Por esto decidí dejar esta asignación acerca de una empresa y aquí tenemos un mes, el mes de enero del 2020 y vemos las compras y las ventas de ese mes. Entonces lo que van a hacer es hacer la tarjeta Cardex por el método promedio y por el método PEPS, porque ya sabemos que estos son los dos métodos que se utilizan bajo las NIF. Ya el método WEBS está desfasado y no se utiliza. En este caso, aquí vemos el mes de enero, como les decía, comercial de moda SA y el inventario y cómo se dan las compras y ventas durante este mes para que ustedes puedan realizar la asignación. Yo explicaba en la clase presencial los métodos, otra vez los volví a explicar porque ustedes entiendo que ya esta clase viene desde contabilidad 2, después se repasa un poco en contabilidad de costo con las cargas de los materiales y volvemos otra vez a realizarlo porque igual a como los principios de contabilidad generalmente aceptados utilizan métodos de evaluación de inventario, en este caso utilizan todavía los tres, el
promedio, el PEPS y el WEB. En este caso, las normas internacionales de información financiera nos mandan siempre a evaluar nuestros inventarios, pero esta vez solo usando dos métodos, el método promedio y el método PEPS. Este ejemplo fue el que expliqué la vez pasada y aquí podemos ver en pantalla ahorita el costo promedio y cómo van las compras, ventas. Ya sabemos que el costo promedio se realiza por medio de una fórmula que es el saldo entre la existencia. Si vamos sacando el costo promedio para después sacar el costo de venta. Y llegamos a unidades finales y siempre podemos confirmar multiplicando el saldo final de unidades por el último costo promedio. Entonces aquí vemos que ambos resultados nos dan iguales y entonces nosotros confirmamos que está correcto. En la siguiente gráfica está el costo PEPS, primero en entrar, primero en salir. Sabemos que para por ejemplo, las casas comercializadoras es el método que utilizan, pues porque va de acuerdo a su giro de negocio, que toda la mercadería primera que va entrando a bodega es la primera que tiene que ir saliendo. Y entonces aquí vemos cómo compramos, vendemos y vendemos de acuerdo a cómo compramos. Entonces las primeras compras van a ser las primeras ventas. Y así sucesivamente, hasta que llegamos a un saldo final de 4.000 unidades y las costeamos. Porque, por ejemplo, aquí siempre confirmamos, nos queda un saldo final de 55.500. ¿Cómo lo confirmo con mi saldo final? Tengo 4.000 unidades, pero de estas 4.000, 1.000 me quedaron a un precio de 13.50 y 3.000 a un precio de 14. La sumatoria de ambas me da a 55.500. Por lo que yo confirmo que mi CARDEC está correcto. Entonces aquí siempre podemos confirmar que si lo que trabajamos está bien o está mal, está correcto o está incorrecto, siempre viendo cómo nos quedó el inventario final. Aquí vemos que, por ejemplo, en el promedio ponderado nos quedó 52.025.85. Y en el PEPS nos quedaron 55.500, que siempre cuando nosotros hemos hecho las tres métodos de evaluación vemos que hay diferencia entre los tres y es de ahí donde toman decisiones las empresas que cuál es el método que van a elegir para el registro de sus operaciones. Pero ya sabemos que utilizando las NIF, la empresa solo tiene dos opciones, usar el costo promedio o el costo PEPS. Y es una forma, como les digo, de que ustedes vuelvan o mentalicen, porque es muy importante, pues es un tema que lo vas a ver en la práctica y que se aborda durante toda la carrera y ahí se va reforzando los conocimientos para que el alumno esté con toda la capacidad ya de asumir cuando vaya al campo laboral. Entonces, una asignación sencilla porque ustedes ya tienen conocimiento acerca de la misma, pero siempre para cualquier consulta estoy disponible siempre. Buenas por WhatsApp. Buenos días.